Hola y bienvenidos a La Primera Sesión, un podcast de salud mental. Mi nombre es Arturo Alcalá y como en cada episodio me acompañará... Ana Teresa Sousa. Qué Qué gusto. gusto. Qué gusto, ¿no? Sí. Después de mucho tiempo de planificación, de visión de lo que teníamos, por fin pues se materializa todo esto, ¿no? Sí. Y pues como que siento que el nombre hay que explicarlo un poquito, ¿no? De por qué la primera sesión. De dónde viene, qué intención tenemos también al hacer todo esto y un poco, pues como el objetivo del podcast, sí aterrizarlo y sí platicarles de qué va. Sí, que pues estamos hablando de psicología, de psicoterapia y pues los que hemos ido a una primera sesión, pues es una sesión donde pues no sabes qué va a pasar, donde tienes expectativas, pero al mismo tiempo pues sabes que te vas a poner vulnerable ante un desconocido. Entonces, pues siento que eso a veces te hace cuestionarte ciertas cosas y a eso venimos también a este espacio, ¿no? A cuestionarnos y a hablar de muchas cosas que tal vez no se hablan tanto. Y que también se vale no conocer, ¿no? O sea, este primer acercamiento a primeros temas, en específico, nosotros que ambos somos psicólogos, pues sí un poco no saber de qué hablar, no saber qué traer a la mesa. Entonces, para eso es la primera sesión, todo lo que a veces sentimos, todo lo que a veces pensamos acerca de esta primera sesión. Ahora, como les platiqué, Ana Teresa nos va a estar, y yo los vamos a estar acompañando en todos los episodios, pero vamos a invitar a un experto. Y este experto, pues nos va a hablar de estos temas con la misma curiosidad que queremos que ustedes tengan en este podcast, ¿no? Como bien lo dice, la primera sesión, cada capítulo pues va a ser distinto. Sí, y esperamos también que este sea como su espacio seguro, un espacio en donde nos vamos a sentir cómodos, en donde queremos también reducir o hacer más cercanos términos de la psicología. No queremos que haya como que tanto tecnicismo, sino que hacerlo más bajado a la realidad, porque pues este podcast lo que buscamos es que sea para público en general, pero también para psicólogos en formación o psicólogos que se acaban de graduar o ya egresados que quieren seguir aprendiendo de otros temas. Hoy les hemos dado mucha introducción, mucho de qué va a tratar, pero creo que es importante platicarles quiénes somos. Ya escucharon que somos psicólogos y por el título, pero qué tal que les platiques, pues, si tu formación, de dónde vienes, qué es lo que haces actualmente. Pues yo soy una psicóloga, importante decir que somos de Hermosillo, Sonora, Sí, norteños, muy importante, sonorenses. y que pues soy psicóloga, como ya dijiste, y tengo una maestría en psicoterapia con enfoque sistémico gestalt. Esa es mi formación, ¿no? Les explico un poquito la parte sistémica y gestal. En lo sistémico vemos mucho los sistemas con los que convivimos, nuestra escuela, nuestro trabajo, la familia y la dinámica y la relación que hay entre estos diferentes miembros, porque sabemos que somos un individuo, pero convivimos con diferentes seres humanos, estamos en una comunidad, entonces esas relaciones pues también nos pueden llegar a afectar y trabajamos en las relaciones, en los vínculos, en la comunicación, en la jerarquía. Y la parte gestal, pues es mucho de trabajar en el aquí, en el ahora, en el momento presente. Las emociones, un poco la conciencia. No dejamos de lado que hay ciertas situaciones, momentos de nuestro pasado, pero cómo eso puede llegar a afectar a nuestro presente y pues trabajamos a través de diferentes técnicas, trabajando con nuestro cuerpo o con muchos otros elementos. Eso es un poco resumido Ujú. de mi formación. Que un poco curioseando, que es lo que estamos invitando a la gente que nos está viendo. Platicándote un poco de esto, ahorita me resuena mucho lo que estás diciendo de la terapia gestal y todo esto. No sé si te pasaba cuando estudiaste la carrera. Yo desconocía totalmente que había distintas corrientes, en qué se enfocaba y de hecho hay muchas vertientes incluso, ¿no? Que creo que también es importante platicarles un poco de eso. Más adelante les vamos a hablar. Y bueno, compartiendo esto un poco con el tema de la Gestalt, yo soy cognitivo-conductual. Mi maestría es en psicología clínica y de la salud
y terapia cognitivo-conductual. Que yo pensaba, y todo lo que nos han dicho, que están muy separados, ¿no? El humanismo y nosotros acá, lo cognitivo-conductual. Pero contigo, justo trabajando ya estos 3 años, 2, 3 años juntos, Sí. me he dado cuenta que tenemos muchas similitudes. El aquí y el ahora, cómo procesamos, cómo el exterior percibimos situaciones, cómo lo interiorizamos y, evidentemente, nuestra conducta, ¿no? Cómo se ve reflejado. Pero claro que también vemos a la familia porque un individuo es parte de una familia, es parte de un círculo de amigos, es parte de un entorno laboral. Entonces, claro que va a repercutir en el individuo. Pero entonces tu formación gestalt, sistémica. Sí, y humana, que creo que eso es algo que también quiero profundizar, que somos seres humanos y que siento que tú como yo nos enfocamos también mucho en la relación terapéutica, en este vínculo que hacemos con el paciente y también desde nuestra propia humanidad, porque aquí queremos hacer eso, que siento que también pues hay mucha responsabilidad estar Mucha. detrás de un micrófono y compartiendo esta información, pero pues lo queremos hacer humanos, cercanos, sabiendo que nos vamos a poder equivocar. Nos vamos a equivocar. Ajá. Y que estamos abiertos también a la retroalimentación, amable, respetuosa, Amorosa. muy amorosa, pero pues con muchas ganas. Lo estamos haciendo esto con mucho amor, con mucha pasión y también pues con mucha responsabilidad. Sí, y porque platicando de la creación del podcast, platicando de todo esto, las ideas que teníamos, ya hay mucha información en Internet, ¿no? En Instagram, en TikTok, en cualquier red social sobre salud mental. Sin embargo, no sé si te ha pasado, pero encontrar información conceptos muy complejos reducidos a algo que pareciera que es muy simple y la realidad es que pues no lo es y tendría que ser un poco más específico, ¿no? Y hablando de esa responsabilidad, también viene el motivo de hacer este podcast. Desde el conocimiento, desde la formación, desde tratar es como un consultorio abierto. Es como si literal los invitáramos a pasar en lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Pero sí, esa es como la intención de este podcast. Y También, tener conversaciones, perdón, conversaciones responsables. sí, y psicoeducando, que es un término que siento que no se utiliza lo suficiente y es, en la psicoeducación buscamos enseñar acerca de psicología, así como se enseña acerca de matemáticas, química, física, español, pues también nosotros como psicólogos nos toca esta parte de enseñar acerca de la psicología, de, a ver, vamos a hablar acerca de un trastorno mental, de la depresión, y lo vamos a desmenuzar más, a ver qué es, cuáles son las causas, cuál es el tratamiento o cuáles son los múltiples tratamientos que puede haber para tratar este problema y tú como paciente, cómo podemos trabajar en conjunto o con la familia. Si tengo a un familiar con depresión, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo acompañar? Entonces también es brindar esta psicoeducación. Vamos a hablar de psicología, vamos a enseñar de psicología con expertos en el tema, nosotros también aprendiendo, profundizando más de otras cosas, porque tenemos cierto conocimiento, pero es que la psicología es súper amplia. Extensísima. Así que si estás en terapia, si estás estudiando psicología, si te acaban de dar un diagnóstico, si alguien que conoces tiene un diagnóstico, incluso si te quieres conocer más y quieres entender más sobre ti, pues creo que este podcast te va a ayudar. Esperemos que sea este espacio que te ayude a conocerte y también a desarrollar como este pensamiento crítico de, a ver, voy aprendiendo de diferentes cosas, voy conociendo diferentes conceptos y que me checa, que no lo cuestiono con alguien más, lo platico con alguien más. Que es bien importante eso, en la misma curiosidad o en el mismo, sí, interés de conocer más, no hay que quedarnos con solo una información, ¿no? Al ver este podcast, ojalá también los invite a cuestionarse más, a preguntarse sobre ustedes mismos, sobre estos temas de los que estamos hablando, porque yo creo, no porque sea psicólogo, pero pues la psicología está en cualquier lado, a donde voltees hay algo, hay una mancha, hay un tinte de psicología, entonces sí, no quedarte con una sola fuente. También esto no sustituye a la terapia, evidentemente. Ay, sí, qué bueno que tocaste ese punto, porque vamos a hablar de temas de psicología, pero hay que saber que en la terapia, pues tú vas y es tus temas concretos y esto aquí vamos a lanzar ciertos temas, no es para
es que ya escuché en podcast y ya tengo esto, me autodiagnostiqué. No, o sea, no sustituye la terapia, no sustituye que tú vayas y conozcas en otros espacios o que no estés totalmente de acuerdo con nosotros también. Y que para eso es el debate, ¿no? Y la retroalimentación que les pedimos, porque también nosotros estamos, y en el consultorio, llega un paciente y nosotros también tenemos interés o curiosidad de lo que le está pasando en su vida. Entonces aquí ocurre algo similar, que es nosotros compartimos, pero también queremos saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes opinan, pues de todo esto. Entonces, con esta introducción de lo que queremos o el objetivo al hacer este podcast, pues ahora sí, en esta primera sesión, ¿cómo sé, Ana Teresa, que necesito ir a terapia? Que algo, señales, ¿cómo puedo yo darme cuenta que es momento? Ahora, también importante, todos necesitamos ir a terapia. Primeramente, pues sí, siento que hay varias cosas que tú te puedes ir dando cuenta de cuándo necesito la terapia. Y que contestando la primera pregunta, no. No todas las personas necesitamos estar en terapia. Hay diferentes etapas de tu vida donde tal vez sea necesario y que eso es uno como de los puntos, ¿no? Tal vez hay ciertos eventos en tu vida, una enfermedad, un duelo, una transición, que tal vez antes con las herramientas que tenías lo supiste sobrellevar, pero viene otra etapa de tu vida y dices tú, no, ahorita con las herramientas que tengo no sé cómo hacerle, esto me está sobrepasando, ¿no? También muchos de los síntomas físicos, me siento cansado, cansada, fatigada, no tengo ganas de hacer cosas o estoy presentando como mucha ansiedad o como mucho ruido en mi cabeza, no me puedo concentrar. Todos estos son síntomas que te van diciendo algo. El, pues estoy teniendo como estas conductas de estar en el celular demasiado tiempo o estoy teniendo insomnio Postergando tareas. o comiendo de más o comiendo de menos, son estas alertas, son estos síntomas que van diciendo, oye, a ver, y el solo hecho de cuestionarte, De pensar que hay una pequeña posibilidad, sí, creo que es un indicador un de poco. necesito ¿Será? ayuda, Ujú. entonces como que eso ya te dice algo y no necesariamente tiene que estar pasando algo. Ujú. También puede ser, me quiero conocer más, o sabes que estoy en la prepa y no sé qué estudiar, o sea, no sé qué es lo que me gusta, no sé qué es lo que me apasiona, también es una razón válida. O sabes que empecé una relación y hay ciertas cosas que están pasando en mi relación que están reflejando pues aspectos de mi vida o aspectos de mi personalidad que no conocía. Todos estos son cuestiones como básicas e importantes y que lo que buscamos también con la terapia es tener una mejor calidad de vida. O sea, que tú te sientas bien, que tú te sientas cómodo, que te puedas relacionar con las otras personas, porque ese también es un punto cuando Ujú. ya no me puedo relacionar igual o ya no me siento perteneciente a algo o a alguien, estoy madurando, porque también hay diferentes etapas de la vida, ¿no? En la adolescencia, la adultez. Que eh, ahorita contestando un poco o agregando a lo que mencionas de no, no siempre se necesita ir a terapia. Alguien puede decir, oye, hace 100 años, 200 años, pues nadie iba a terapia, no existía, no estaba todo esto. De acuerdo. Sin embargo, el ir a terapia, pues te invita a todo esto de lo que estás hablando, ¿no? Sobre todo el conocerte. A veces llega un paciente con un motivo de consulta y la verdad es que empiezan a salir muchas cosas. Personalmente, yo cuando empecé a ir a terapia, eso sucedió, ¿no? El pensar que vas a algo tan específico y tú te empiezas a conocer, tienes esta curiosidad o te empiezas a cuestionar cosas. Yo siempre les explico a mis pacientes que esto es como un engranaje. Tú empiezas a moverle algo por acá a tu vida y de alguna manera empieza a impactar en otra. Que a veces hasta preguntan como, oye, me pasó, no sé, con los límites, me ajá. pasó esto o ya no estoy tolerando esto, ¿por qué es? Y pues te empiezas a dar cuenta que empezó a poner límites en casa, pero empieza a poner límites con amistades, pero empieza a poner límites en el trabajo. Entonces, esto es, empezamos a generalizar, aprovechando esta eh, aparente distorsión, pero es en ese pro de la salud de la persona o de la función de la persona, empiezas a hacer movimientos en algún área y empieza a impactar. A veces es algo muy obvio, pero a veces el paciente no se da cuenta. No sé si te das. Sí, y que ya cuando empiezas con un proceso de terapia más avanzado, como que llegan y te dicen, es que sabes que esta situación que antes me movía mucho, ahorita ya no me está moviendo tanto o ya no está teniendo el impacto que antes tenía esto en mi vida. Entonces vas viendo como ese cambio o van viendo
pues tal vez me estaba dejando influenciar mucho por lo que me estaban diciendo y ahora lo que me gusta es esto, oye, quiero hacer esto o disfruto con estos hobbies o con estas pasiones. Porque también mucho de lo que hacemos en terapia es ver los recursos del paciente. Ujú. ¿Qué tiene? ¿Qué ¿Qué ha le hecho? gusta? O sea, de qué manera ha resuelto cosas, porque llegan pacientes que ya lo tienen y yo creo que la mayoría, pero es algo de ajustarle por aquí, a lo mejor esto me sirvió en aquel tiempo, lo traigo el recurso al presente, pero de una distinta manera, ¿no? Para, Sí, sobre todo, buscando esta función del paciente. Sin embargo, también entendemos que hay una parte, pues, del miedo. ¿Qué me va a decir el psicólogo? ¿Me van a regañar? ¿Estoy haciendo esto mal? ¿Me van a juzgar? Porque muchas veces y lo que siempre hemos visto, el psicólogo es el último recurso de la persona. Ya fue con su mamá, ya fue con la vecina, ya fue con su maestro, ya fue con todo mundo. sí. Y no sirve, no funciona, ¿no? Y no porque no sirva o no funciona, sin embargo, necesita o esa situación lo rebasó. Entonces acuden por último a un psicólogo. Entonces también me han llegado historias de terror con otros psicólogos que también hay que mencionarlo un Pasa. poco, ¿no? Sin embargo, sí, hay una parte de desconocimiento, miedo, pero también otra de qué sucede en una sesión fallida. ¿Qué ocurre cuando llegan pacientes con historias de terror? ¿Qué ocurren? Oye, eres mi tercer, cuarto psicólogo en el año. ¿Qué crees que pudiera estar pasando en esas sesiones? Sí, siento que como terapeutas también tenemos que ver nuestras limitaciones, tanto en formación como en temas que a veces no dominamos, porque, pues sí, sí hay que admitirlo. La verdad, sí podemos hacer mucho daño, porque lo que le estás diciendo tú a la persona impacta fuertemente en ellos. Ah, yo a mi psicóloga le creo 100%. Yo voy a terapia y siempre me lo dicen. Oye, tú vienes y tú dejas el papel de psicólogo allá afuera, que es, pues tendría que ser así, ¿no? Ir el humano. Sin embargo, sí, pues es esta vulnerabilidad, pero yo creo al 100% lo que me está diciendo y lo aplico al 100% porque estoy yendo con un experto. Se supondría y que, ¿cómo te debes de sentir cuando vas a terapia? Creo que es algo que debemos de platicar. Sí, Debe ser un espacio, como dijimos ahorita, seguro, sin juicio, donde tú te sientas que hay una aceptación y que eres completa. bien recibido, incondicional y que eres bien recibido, sea el tema que tengas. Obviamente esto se va a trabajar, se va a confrontar, se va a abordar todo, pero que tú te sientas bien, que tú te sientas totalmente visto, totalmente Validado. escuchado, exacto, validado, que me está poniendo atención y está poniendo atención a estos detalles que le estoy diciendo y, y que hay esta responsabilidad, este compromiso también del terapeuta, de Que me encantaba eso que dices del poner atención. Que yo decía, oye, ¿cómo le hace cuando yo no trabajaba ni nada, ¿no? Que iba como paciente, estudiando ya la carrera. ¿Cómo le hace para acordarse de detalles? Y de verdad no apuntaba. O sea, yo, detalles que dices, esto ni al caso. Y a la vuelta de unos meses me decía, oye, tal sabor o a tal comida específico. Con esos detalles te das cuenta que tu psicólogo está ahí, está en el aquí y el ahora, está dándote toda su atención, porque otra vez estás yendo en esta vulnerabilidad y te estás exponiendo totalmente, ¿no? Entonces, hay personas que ya tenemos recorrido, o sea, que ya hemos ido con varios psicólogos, ya entendemos ese proceso, pero entendemos el miedo que pudiera estar pasando en un primer acercamiento, antes de tu primera sesión. Pero ahorita mencionaste esto, ¿cómo te debes de sentir? Entonces, resumiendo un poco toda esta parte, pues escuchado, validado, que lo que estás diciendo es importante. Porque a veces pareciera que los problemas, no es que aquel está viviendo algo más fuerte que yo, no inventes, o sea, a esta persona se le murió a alguien, sí, pero es la historia de esa persona, tu historia también es válida, tu historia también es importante y el psicólogo, pues es el que ejecuta toda esta, que es todo un arte, ¿no? El tema de lo que estamos hablando, pero tú como paciente, tú que vas a una primera consulta, pues es un poco esta sensación que debes sí. de sentir. Y como decías tú, como que siento que también esa historia es digna de ser mirada, es digna de ser sostenida, que a veces nos toca hacer eso, dignificar tu historia, el, el sostenerla de muchas formas, el estoy aquí, más allá de, porque no somos aplicatécnicas los psicólogos, o sea, más allá de estoy aplicando esta técnica, es estoy aquí en todos los sentidos, te estoy acompañando y te acepto
tal cual eres y vamos a ir trabajando en los objetivos o en los aspectos que quieres mejorar o que es importante pulir, porque también ahorita hablábamos de las estrategias que tienen. Hay estrategias que puedes tener tú que sean más adaptativas y hay otras que son más desadaptativas, o sea, que no te ayudan tanto, pues. Porque, un ejemplo, no puedes tener una situación de estrés. Estuve muy estresado en el trabajo y tengo dos decisiones, ¿no? O puedo fumar o puedo aplicar una técnica de respiración o de relajación. Entonces, vamos trabajando en terapia en cuáles son las más adaptativas para ti, cuáles son las más saludables y hacia también lo que tú estás buscando. Y como dices, adaptativas, vamos por el lado de que se puedan ejecutar, porque a veces en entornos donde un paciente vive con muchas personas en su casa, pues van a haber limitantes ahí. Una persona que vive sola, bueno, a lo mejor tenemos un poco más de campo. Todos los tratamientos tienen que ser individualizados, todos, absolutamente. Así a mí me lleguen dos pacientes con temáticas similares. Mi acercamiento a ellos, mi forma de intervenir va a ser distinta. Y ahorita que hablabas esto de la formación, justo la formación, o sea, la continuidad de, ya estudié psicología, esto como terapeuta, ya estudié psicología, ¿en qué me especializo? ¿Qué es lo que sigue para mí? Entonces creo que es importante también hablar de esa parte, de la formación del psicólogo es importante. Y por ahí hablamos de qué es una buena sesión o qué es una sesión de psicoterapia. ¿Qué no es una sesión de psicoterapia? ¿Qué ocurre cuando te das cuenta que no es? Platícanos un poco. Pues creo que es una, no sentirte visto, eh, porque tú me dirás si te ha pasado tal vez. Llegan pacientes que te dicen, es que mi terapeuta se salió a hablar por teléfono o estaba viendo su celular o estaba haciendo otras cosas o estuvo hablando toda la sesión de su vida, que yo no sé en qué escuela estudiaron porque nunca nos dieron una materia de habla de tu vida en una sesión, eso no está en el plan de estudios. Creo que esa parte, ¿no? El no me sentí a gusto o me sentí juzgado. También él, pues me estuvo diciendo que estoy mal, que no sé lo que estoy haciendo, que, o agredido también. O sea, me sentí como violentado en mi sesión de terapia y que tú vas sintiendo también. Creo que tenemos como esa intuición o esa percepción de cuando tú te sientes cómodo en un espacio y cuando no, cuando te sientes como más rígido, cuando sientes que te puedes sentir como muy atacado, que en ocasiones puede ser necesario, pero en general siento que se debe sentir esta confianza, esta seguridad para que te puedas vulnerar, para que te puedas abrir a decir lo que te está pasando. Y es que hay muchas formas de esto que lo etiquetaría como violencia, porque incluso yo te estoy hablando, voy a una primera sesión y me estoy vulnerando, te estoy explicando lo que me da miedo o algo que le estoy sacando la vuelta, pues probablemente en esa primera sesión no vamos a hablar de eso. Creo que es algo esperado o lógico. Eh, es importante esa conexión que voy a tener con mi terapeuta, que a veces, eso es cierto, lleva sesiones, que eso es bien importante. Un proceso terapéutico no es de una, no es de dos, incluso no creo que sea de tres o cuatro, porque de tan complejo que es. Entonces, si en una primera sesión vas a conocer a la persona, vas a conocer al terapeuta, sin embargo, tampoco es un interrogatorio. ¿No? Eso es bien importante. No es un interrogatorio, no en una primera sesión vas a aplicar técnicas, a veces me platican que hacen 1000 cosas en una hora y a mí una hora no me basta para una sesión para conocer al paciente, porque siento que esa es la intención de una primera sesión. Sí, quieres conocer la historia de tu paciente, lo que te quiere decir, las problemáticas que se ha enfrentado últimamente y lo que te toca es eso, escuchar, tratar de entender, sí, más que nada eso, porque creo que es necesario hablar de esto, de la primera sesión, no, pues es conocer al paciente que llegue, encuadrar un poco Claro. la situación, lo que te... Tiene que Porque tener un horizonte el paciente. A ver, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, no nomás vengo a hablar, que esa es otra creencia que tienen en cuestión y llegamos a tener, eh, esta creencia de que, qué es lo que voy a hablar, qué es lo que voy a decir en sesión, ¿no? y que el psicólogo, ese es su trabajo, porque llega el paciente y te dice,
todo esto te Aquí quiero está, a decir, ver, ajá, arréglamelo, aquí ¿no? está, Ajá. y a ti es el que te toca, a ver, vamos a ir acomodando, nos enfocamos en este tema, sabes que la próxima sesión profundizamos un poquito más en esto. Eso es lo que nos toca, como ir encuadrando, obviamente presentarnos, decir cuál es nuestra forma de trabajo, presentar los objetivos terapéuticos al Las final. ¿Sabes qué? expectativas. Y ¿Sabes? también qué expectativas tiene el paciente de uno. Bajar, Sí, aterrizarlas, pues, un poco, sí. ¿no? Y preguntarle, a ver, ¿cómo te sentiste tú en este primer encuentro? ¿Quisieras continuar? Ujú. Eso creo que es importante. Sí, incluso también hablando de estamos viendo la parte del terapeuta, pero incluso como paciente, yo no lo entendía hasta que una psicóloga me lo dijo. Hay momentos de tu vida que ahí es donde puedes o es marcado para ir a terapia, pero hay otros momentos donde no. ¿Por qué? Porque ir a terapia es renunciar a muchos, a veces, privilegios, renunciar a, ya vi esto, ya no me puedo hacer para allá, porque entonces ya lo estoy, ya es inevitable, ¿no? Observarlo. Entonces, muchas veces en terapia confrontamos. ¿Y confrontamos a qué nos referimos? A hacerle ver al paciente acciones, conductas, discursos que un poco están contradictorios, ¿no? Un ejemplo, no sé, en cuestión de, le cuesta pedir ayuda y no entiende por qué, pero en la historia o en los diálogos o en sus acercamientos con otras personas tiende a justo evitar o tiende a... Entonces en una confrontación haces, visibilizas esa situación. Al hacerlo visible, entonces el paciente se tiene que hacer cargo, se tiene que ser responsable de eso. Y muchas veces no estamos en ese lugar por miles de cuestiones. Entonces dejan de ir pacientes, dejan el proceso terapéutico y a veces hay que cuestionarnos si somos el terapeuta el problema o sí, lo que causó que ya dejaran de ir, porque también se puede, o el paciente está transitando alguna situación Mm. difícil. Y no está listo, no es su tiempo en ese momento, tal vez. Pero también tenemos nosotros que, como terapeutas, dos cosas. Uno, asistir a nuestro propio proceso de psicoterapia, porque somos seres humanos, nosotros también tenemos ciertas situaciones, también pasamos por eventos dolorosos o a veces no sabemos cómo procesar ciertas cosas O o las etapas necesitamos, de la vida, ¿no? o necesitamos desahogarnos de También. cosas que nos pasan en la vida. Yo he ido con psicólogos literal a decirle, necesito que me acompañes en esto que estoy viviendo. Y no es un problema como tal, pero me ayuda mucho la visión de alguien más o la observación de alguien más fuera de lo que yo conozco, porque hay un sesgo, evidentemente, ¿no? Que a mí, hablando eso de ir a terapia como psicoterapeuta, a mí siempre me dicen, pues tú no vas, ¿no? Porque pues ya te sabes la teoría, te sabes, no, pero así no funciona, ¿no? Y es bien importante porque en nuestro día a día estamos atendiendo vidas y eso lo tenemos muy claro, la responsabilidad que tenemos al tener la vida de un paciente enfrente de nosotros, como dimensionarlo. Esa es la razón por la que también uno necesita, pues, ir a terapia, ¿no? Responsabilizarnos nosotros también Tanto que le de, decimos a los pacientes, pues resulta que tenemos que empezar por uno mismo, ¿no? sí, y cómo le puedo pedir a alguien que se exprese, que se vulnere enfrente a mí si yo no lo hago, si yo no lo estoy haciendo en mi día a día también. Y también hablando de eso, está la supervisión, que es un tema que yo creo que sí es súper desconocido, o sea, en cuestión de mucha gente a lo mejor no sabe este detalle de los psicoterapeutas, pero la realidad es que tenemos que estar en constante supervisión. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una formación y yo puedo tener la maestría y el doctorado en todo, pero solo es lo mío, es un sesgo que yo tengo. Entonces necesito la visión de alguien más porque yo puedo estar atravesando algo y no estar viendo y estar influyendo en la otra persona. Pero ¿tú qué opinas de la supervisión clínica? No, la supervisión a mí me parece necesaria y Obligatoria, yo diría. sí, súper obligatoria y que también te ayuda porque pues tú te dejas ir y yo lo veo así como que Caballo de tú, carreras, sí, ¿no? cabe Van de más. carreras, tú vas enfocado en lo tuyo y cuando vas a supervisión como que se abre un poco el espectro. A ver, viste este tema, a ver, puedes profundizar en esto, puedes aplicar esta técnica, o sea, vas ampliando también tu panorama porque como dices tú, nosotros tenemos un sesgo y a veces necesitamos otras opiniones, otras miradas a este caso, porque todos podemos atender los casos de manera diferente y tú también buscas un supervisor que vaya alineado a cómo a ti te gusta trabajar y como en todo, a veces necesitas
ay, a ver, mejórale aquí o mueve esto y para que funcione mejor. Y es lo que, como dices, lo que tanto le decimos a los pacientes, pues es algo que uno también tiene que hacer, ¿no? De pronto ver, oye, estoy haciendo este movimiento, estoy aplicando esta técnica, oye, me atoré aquí y creo que no es señal de que algo está mal. Al contrario, es ser consciente de el impacto que estás teniendo en los pacientes. Entonces, sí, la supervisión tendría que estar presente siempre en la vida de los terapeutas. Y que tú como paciente tienes este derecho a preguntar este tipo de cosas, porque creo que nos enseña eso. Tú como paciente puedes preguntar, a ver, psicólogo, ¿cuál es tu formación? ¿Cuál es tu cédula profesional o cuáles son tus cédulas profesionales? ¿Estás asistiendo a un proceso de supervisión? Todas estas dudas que tú tienes las puedes hacer. O ¿sabes qué? En este tema yo no me siento cómodo, no lo quiero tratar o me estoy sintiendo de esta manera al momento de tú intervenir conmigo. También tienes, Es súper válido. Tú estás yendo a un lugar donde decimos, te estás vulnerando. Y claro que tienes el derecho de decir, se me hace que esto ahorita no. Yo siempre en un encuadre no inicial conmigo, siempre les digo, en el momento que percibas que estoy entrando mucho en un tema, que algo te hace ruido, me lo dices, lo movemos y seguimos la sesión, ¿no? Pero esto, aunque no se lo digan, abierto totalmente a que en algún momento me digan, ¿sabes qué, Arturo? Esto como que ahorita no es momento. Totalmente válido. Pero hablando esto de cuestionar, incluso validar, a ver con qué profesional estoy viniendo. Tu psicólogo, tu psicoterapeuta, digamos, una green flag es que tenga formación, que tenga una maestría, sobre todo en psicoterapia, porque hay maestrías de todo, pero una maestría en psicoterapia que me habilite a mí como psicólogo a dar terapia. Esa es una. La cédula, importantísimo. Que ahorita hablando un poco de ese tema, un poco escabroso o delicado. eh, no sé si tú sabías que en Sonora no se necesita tener una maestría para ser psicoterapeuta. En sí. otros lugares como Ciudad de México, por ejemplo, ya está muy regulado y tú como psicoterapeuta debes de demostrar que tienes formación, una maestría para ejercer. Entonces, ¿está mal o está bien? Pues depende de que, desde dónde lo estamos viendo. Desde el lado legal, pues no está mal que un psicólogo de terapia. Sin embargo, Desde lo ético. ¿qué herramientas tiene para, porque como decimos, no es que esté mal, sino de qué manera va a intervenir un psicólogo que tiene este conocimiento solo de la licenciatura? Porque yo recuerdo que salí de la licenciatura y dije, yo no puedo dar terapia porque no va a venir el paciente a explicarle, oye, ¿qué es la ansiedad y qué es la depresión? Eso no es un tratamiento. Y estoy seguro que el paciente ya sabe. Muchos de los pacientes que ya llegan ya investigaron, ya se autodiagnosticaron, que ese es un punto importante ahorita a hablar, el autodiagnóstico. Pero sí, básicamente hay que pedir credenciales, hay que pedir en dónde te formaste. Ustedes tienen el derecho de preguntar. ¿O con qué enfoque trabajas? ¿Cuáles son tus formas de trabajar? ¿Cada qué tanto nos vamos a estar viendo? Desde un inicio al momento tú vas a hacer el encuadre, el paciente tiene que saber más o menos tu forma de trabajo y que también va a ser un espacio confidencial, que no, aquí lo remarcamos con negritas también, el que el espacio de terapia es confidencial. No, tu psicólogo no tiene por qué estar hablando o compartiendo esta información que tú le estás diciendo en consulta. Y se les dice también, eh, se rompe la confidencialidad cuando tu vida o la vida de otras personas puede estar en riesgo. Ahí es cuando se Solo puede. es cuando se Sí. rompe la confidencialidad. Y lo saben desde el día uno, ¿no? En Sí. este encuadro o en este aviso de confidencialidad, porque es muy fácil o se presta, o también está el miedo, oye, le voy a contar esto, pero resulta que este psicólogo o esta psicóloga conoce a mi tía, a mi mamá, al hermano, al amigo. Entonces es ahí donde entra lo de por qué los psicólogos no atienden familia y amigos, precisamente cuidando, eh, dejen ustedes la ética. Eh, Somos humanos, nos podemos equivocar y algo nos platican y se nos sale y decimos algo de tal persona, precisamente porque somos humanos. Entonces, buscando esa seguridad del paciente o esa integridad del paciente, sí se recomienda que evidentemente no, nadie del contexto cercano al paciente sea su terapeuta. Sí, y también en estas recomendaciones, pues que cada individuo, al menos si va
por ejemplo, la familia, si no es una terapia familiar, pues que cada miembro de la familia tenga un psicoterapeuta diferente. Se me hace muy el concepto que una vez escuché de, es que es la madrina. Aparentemente parece la madrina o el padrino de la familia, porque es el psicólogo de todos. ¿En qué diferimos en esta parte? Pues justo la forma de intervenir con cada uno. Se le va a salir con el papá, se le va a salir con el hermano. Y nosotros de primera mano hemos escuchado estas historias donde, es que voy con el psicólogo de mi mamá. Y pasan estas cuestiones de, el psicólogo sabe primero antes de yo decirle, entonces te das cuenta, cachas en el momento que, antes mi mamá ya le dijo esta situación, Por por eso ejemplo, ¿no? intentamos evitar ese tipo de Ser prácticas. neutros con el paciente, ¿no? Sí, totalmente imparciales en nuestra labor, creo que es esencial. Y ahorita hablábamos del autodiagnóstico. ¿Por qué es importante? ¿De dónde viene el autodiagnóstico? ¿Es malo? Yo no diría que es malo, yo no diría que es algo negativo. De hecho, es hasta un sentido de pertenencia, de por fin ya sé qué es lo que tengo. No es raro que alguien diga, tengo todos estos síntomas, voy a buscarle por acá y ya me salió la ansiedad, tal, aquello. Pero ya me siento parte de algo, ya entendí mi diagnóstico y esto ocurre con cualquier enfermedad. Sin embargo, siempre hay que confirmarlo con un psiquiatra. Y que no sé si te pasa a ti, pero en consulta cada vez llegan más pacientes de, creo que puedo tener esto y vengo como a confirmar, a platicarlo, a ver, profundizar en este tema, en esto que me di cuenta porque vi un video en YouTube Me ha o en estado saliendo TikTok. mucho porque es el algoritmo de lo que tú estás buscando en internet, ¿no? Que a veces ayuda porque ya tiene muy claro todos estos diagnósticos y ya tiene muy claro lo que implica. Sin embargo, como les digo, siempre hay que confirmar esto con un profesional de la salud, en este caso un psiquiatra. Y esto abre también otra pregunta. ¿Con quién voy primero? ¿Psiquiatra o psicólogo? Tú como psicóloga, ¿qué dices? Pues varía, creo que no hay un camino correcto de se tiene que hacer así. Sí. Em, primero hay que explicar, ¿no? La diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Una persona que estudia psicología tiene su formación en psicología y después esperaría que una maestría en psicoterapia. Y el psiquiatra, por otro lado, es médico. Entonces, el trabajo del psiquiatra no va a ser tanto pues, la terapia. Esa no es su función. Su función es escuchar los síntomas, los signos y síntomas, lo que yo veo del paciente y también lo que él me está refiriendo que está sintiendo y pues aplicar en dado caso si se necesita un medicamento. Entonces, la parte del psiquiatra es la parte de la medicina. Síntomas, mitigar todos esos síntomas, mitigar ese malestar, porque eso que está sintiendo el paciente, o sea, con la ayuda del medicamento, va a hacer que todas las herramientas y todo lo que estamos trabajando en terapia funcione, o sea, incluso más rápido. Que muchas personas o le tienen miedo al medicamento porque hay mucho estigma de nuevo al medicamento y también, no sé, este tema de sobremedicar. Por eso ahorita que hablábamos de cuál es el primero, la verdad es que hay que analizar qué está pasando con el paciente. Probablemente está desbordadísimo en ansiedad. Bueno, seguramente va a requerir un psiquiatra. O tiene estas situaciones, pues primero. Pero lo que a mí o lo que yo he observado es, hay más canalización del psicólogo al psiquiatra que al revés. Sí. Esto de pronto creo yo que ha ido cambiando por lo mismo de hay más apertura, como ahorita decir, voy a terapia, como ahorita ya lo decimos hasta con orgullo, de estoy en un proceso terapéutico. O ya lo están pidiendo de requerimientos, ¿no? Cuando están en pareja, que eso es muy bueno. Pero hablando de esto de la canalización, existe más de psicólogo a psiquiatra y no viceversa. Ahí ocurre una serie de cosas distintas, que pareciera individual, pero la forma en la que trabajamos tú y yo, que ahí sí me permito hablar por los dos, es en conjunto. Cuando es necesario, hay que recurrir a un psiquiatra. Sí, y que el trabajo combinado ayuda mucho, porque como dices tú, o sea, la parte de la farmacología, de los medicamentos, pues va a ayudar a bajar los síntomas y con la terapia vamos a ir profundizando y trabajando en las conductas, en buscar otras formas o a través de ciertas estrategias, pues ir comunicando, ir gestionando los síntomas. O sea, este trabajo en unión
siento que ayuda mucho y se complementa, pero sí tiene que haber esta apertura de ambos profesionales, tanto como psicólogo, conozco mis limitaciones también y pues como médico o psiquiatra también conocer tus limitaciones o ver que cada vez hay más, ¿no? Mucho más. O Esta sea, apertura. hace 20 años, yo creo que el decir que vas a terapia, ni lo decías. Era algo oculto, era algo que ahí lo tenías escondido, aunque trabajaras y avanzaras y todo. Sin embargo, ahorita, gracias a esta apertura, creo que también tiene que ver y un poco la sensibilidad, es mi parecer, me puedo estar equivocando, de los médicos. No sé, yo afortunadamente, ¿no? Ahorita que conocemos más psiquiatras o que conocemos la forma de trabajo, incluso yo noto que ellos se interesan en el trabajo del psicólogo, porque lo mismo, están viendo o estamos viendo que trabajar en conjunto, pues tiene un mejor resultado en el paciente, que ese es nuestro objetivo final, que el paciente tenga una mejor función de vida y que el paciente esté mejor, evidentemente. Entonces, vamos a utilizar todos los recursos que tengamos para llegar a ese lugar y consultar con un psiquiatra, pues evidentemente va a ser, si es necesario, claro que lo recomendamos. Totalmente. Sí, el trabajo en conjunto. Y también tenemos que ver el contexto, la situación muy particular de la persona que tenemos enfrente, de saber qué tantas opciones tiene, qué tantos recursos tiene también. Que ahorita estamos hablando de todos estos temas y afortunadamente se ha visibilizado mucho el privilegio, que no todos tienen acceso a terapia. Afortunadamente, lo repito y lo digo con orgullo, la verdad, ya, no sé, instituciones públicas, aunque te dan citas un poco alejadas, yo pensaba, y porque yo conozco personas que están yendo, yo pensaba que les daban citas cada 6, 3 meses y la verdad es que están dando mensuales. De pronto, si ven mucha necesidad, se las dan a 3 semanas. Yo lo he visto, yo lo he escuchado. Entonces, me da gusto porque esto antes era impensable. Impensable que en instituciones públicas haya un seguimiento adecuado. Y como te digo, conozco a gente que ha ido y que les ha ayudado mucho. Entonces, hay que buscar todas las maneras. Si este podcast es una forma de acercarte a todos estos temas, acercarte a conocerte, acercarte sí, a esta curiosidad, pues qué mejor tener esto como un recurso más, ¿no? Eso es lo que buscamos, que tengan esto como una herramienta más, un espacio donde me pueda ayudar a profundizar en un tema que tal vez tenía dudas o que tal vez no conocía tanto y pues que les ayude. Si esta conversación hace, bueno, ¿sabes qué? De lo que están diciendo, pues creo que es importante acudir con un profesional, con un psiquiatra, con un psicólogo, pues qué bueno. Y si no, pues también siento que no está de más el saber de estos temas, el tener esta noción y este conocimiento. Sin embargo, por algo llegaron aquí a vernos el día de hoy. También, bueno, dentro de todo esto de la primera sesión, les queremos compartir un poco cómo nosotros hemos vivido nuestras primeras sesiones, qué pasó, este primer acercamiento que tuvimos, ya sabíamos, ya conocíamos qué iba a pasar, pero me gustaría que nos contaras un poco, Ana Teresa, cómo fue tu primera sesión Mi primera, terapéutica. mi primera sesión de terapia, pues ya me tocó en la carrera. A mí yo Estabas grande. ya estaba grandecita, ya estaba estudiando psicología. Ese fue mi primer acercamiento y pues yo le pregunté a una maestra, que tú también la conoces, que pues que estaba interesada ya en iniciar un proceso de terapia y pues me recomendó. Ahorita que ya estudié, pues sé un poco que el enfoque que tenía la terapeuta era un poco más psicodinámico, no era tanto como el psicoanálisis que conocemos como más ortodoxo, sino un poco como más flexible, más cercano. Ok, en Entonces, ese momento estabas buscando algo de psicoanálisis. pues estaba llevando clases de Ok. psicoanálisis y Sí, pues también me pasó que fue que es lo primero que conocemos, creo, todos en la carrera. pues nos tocó a nosotros como muchas Sí. maestras con ese enfoque o con esa formación. Ujú. Entonces, pues dije, pues lo quiero vivir en carne propia, el cómo es estar en un proceso de psicoterapia. Ok. Y fue una buena experiencia, puedo decir. En grandes rasgos, creo que ¿Cuánto estuviste en ese proceso? ¿qué habré estado? Unos meses. Ok. Unos meses estuve. Unos 5, 6 meses. Sí. Fue corto,
también por situaciones que estaban pasando en ese momento, pero creo que en general me gustó, me sentí apoyada, me sentí escuchada, sentí que había un interés genuino y sí me dio pues bastantes estrategias que aplicar y que fue algo que también pues seguí profundizando en otros procesos de terapia, que también pues sucede, ¿no? Esto que no con la primera persona con la que vas a fuerzas tiene que Sí. ser la persona con la que estés por muchos años, puedes cambiar de psicólogo, puedes O no cambiar de hiciste clic enfoque. y es válido. O sea, yo estoy seguro, seguro han habido pacientes que van conmigo y hay algo que no hizo match y buscan a otro, pero sí busquen a otro terapeuta. O sea, sí busquen continuar un proceso porque por algo lo iniciaste, por algo estás con esta curiosidad y puede ser el terapeuta o, como les mencioné ahorita, puede ser que probablemente ese sea inconsciente, que le esté sacando un poco la vuelta. Pero es una cuestión de para cada quien, Y ¿no? que puede ser complejo el encontrar a tu terapeuta ideal, puede tomar tiempo. Y como les digo, no la primera persona puede ser. A mí me gusta ver como que encontrar a tu psicólogo también es como encontrar a un muy buen amigo, que a veces Ujú. toma tiempo, a veces vas buscando, vas conociendo diferentes personalidades y lo dices, Aquí con es. esta persona Ujú. me sentí bien, con esta persona sentí que hice este clic y pues con esta persona quiero seguir abordando estos temas. Entonces, también, o sea, hay muchos aspectos, su personalidad, los recursos que tiene, el cómo trabaja, pues hay personas con las que pues haces, embonas mejor que con otras. Pero yendo a mi primera sesión, Ujú. creo que me gustó bastante, que fue muy, muy enriquecedor para mí. Me hubiera gustado antes, ¿sabes? Aquí ya yo vulnerándome, ahorita que me toca ver muchos adolescentes en consulta, digo Es yo, padrísimo los ay, adolescentes. cómo me Sí. hubiera gustado el ir a terapia joven, A esa edad. sí, a esa edad. Sí. Como que digo yo, ay, me hubiera encantado trabajar estos diferentes temas. Por una cosa o por otra no se dio, pero me encanta ver que cada vez están llegando a terapia personas más jóvenes y por su propia voluntad. Y que no hay un problema real. O sea, sí, claro, habrá sus casos, pero hay unos que van con esto de lo vi en TikTok, lo vi en tal, tengo estos problemas con mis papás o tengo estos problemas con... Cuando van por su propia voluntad, digo, wow, o sea, esto quiere decir que sí hay mucha mayor apertura. Y como dices, ojalá que en su momento hubiera tenido ese acercamiento, ¿no? Sí, pero ahorita lo estamos viendo más común, que cada vez Sí. llegan más jóvenes, que cada vez se conocen más y que ya saben más o menos qué quieren trabajar. Pero ahora platícanos, Arturo, ¿cómo fue tu primera sesión de terapia? Creo que pudiera decir que fueron dos. Uno, que a lo mejor ni te lo he platicado, este primer acercamiento. Fue en la prepa, justo para decidir qué estudiar. Yo estaba, ya me agarraron así las prisas los últimos meses del último año de la prepa y desconocía, que esa es otra, ¿no? Toda la vida o sea, toda la vida, los 18 años, tus papás te escogían las escuelas, te ponían en lugares, y a los 18 resulta que ya tienes que tomar la decisión de vida, que es a qué te vas a dedicar. Se me hace muy complejo, se me hace muy, muy fuerte incluso, ¿no? Entonces, dentro de todas estas dudas, mi mamá justo fue la que me dice, oye, ¿no te gustaría ir con fulanito que es psicólogo? Yo, me parece, como para que me dé esta orientada. Que yo tenía era o esto o derecho. Que tú que me conoces, pues sabes que me encanta te lo sustento y lo busco, lo valido, ¿no? Entonces, justo en este primer acercamiento del que te hablo, me ayudó para definir qué iba a estudiar, que fue al final psicología. Y el segundo acercamiento, que creo ya más a psicoterapia, porque en aquel momento fue muy puntual a lo que iba. Pero en este segundo acercamiento también ya estaba en la carrera, tenía un poco de noción y nació. Creo que una amiga estaba yendo y nos platicó cómo le fue. Yo dije, qué padre, a ver, voy a ver qué tal. Y no, súper, la mejor decisión que tomé. Llegué ahorita porque les platico esto de, llegas con motivo y resulta que hay 5 o 6 cosas más que no habías percibido, que no te habías dado cuenta. Y sí, pero ambos estuvieron o sea, fueron muy buenas experiencias. Sí cumplieron e incluso superaron seguramente las expectativas que tenía en aquel momento. Ahora, no fue puntual. Yo he tenido un camino de distintas psicólogas. El primero fue psicólogo hombre. ¿Tú has tenido distintos psicólogos? He tenido diferentes formaciones, Okay. sí, he tenido puras
puras psicólogas mujeres. Que también hay un tema con eso, ¿eh? De la confianza a lo mejor, de lo que te Ajá. inspira. Sin embargo, que ya lo hemos platicado, a mí me llegan más adultos hombres, ¿no? Eso es lo que Sí. habíamos dicho. Eh, que sí, esto es necesidad de cada paciente. Sin embargo, creo que también es por un sesgo, ¿no? Pudiera ser aprendizaje, recomendación incluso. Pero aquí la terapia sí es para todos, a lo mejor no en todos los momentos de la vida, pero vas a sacar algo de la terapia. Se esperaría que consiguieras tanto conocerte más herramientas, profundizar en ciertos temas o cuestionarte o también desaprender ciertas cosas Uy, que que es te tan difícil dijeron, desaprender. que creciste con eso y llega un punto en la vida en donde dices, pues como que ya no comparto a Sí. totalidad eso. Eso siento que también pasa y que también a veces es necesario el cuestionar, desaprender o aprender otras formas de vida, otras formas de relacionarte. Sí. Entonces, como les decimos, es la invitación a incluso, ¿no? Iniciar un proceso terapéutico, iniciar con esta curiosidad de la que les hablamos y que a lo mejor no va a ser el primero ni el segundo terapeuta, a lo mejor va a ser el tercero o el cuarto, pero ya les dimos un poquito, les compartimos un poco de la información de qué sí es terapia, qué no es terapia. Sí, vamos a hablar mucho más de esto en los diferentes episodios. Yo me quiero como, pues, adelantarles Spoilearles un poco. ¿Qué viene? un poco de spoiler de lo que viene en la primera sesión, que vamos a traer a expertos en los diferentes temas y vamos a meternos a ver y pues también invitarlos mucho a ustedes de si tienen alguna duda, si hay algún tema que sea de su interés, que digan, quiero aprender más de esto, quiero saber esto, tengo esta duda, pues mándenlos. Estamos con la mejor disposición de escucharlos, de saber qué opinan de este primer episodio que estamos lanzando. Y pues que eso, vamos a platicar con estos profesionales que lo queremos hacer también pues desde una forma pues muy científica, muy basado en evidencia y que no sé si a ti te pasó alguna vez, Arturo, pero yo a veces en clases o en cursos que estaba tomando, veía a ciertos profesionales, a ciertos psicólogos, y yo decía, ay, me encantaría que más personas tuvieran esta información o Sí. supieran esto. Y qué padre que ahorita podemos hacerlo, podemos traer a estas personas, porque también luego hay muy buenos psicólogos, pero que están en sus consultorios. Escondidos, Sí, que que no no, están en redes, que no están en ningún lado, pero los conoces y dices, es que ¿por qué no estás, por qué no te ven en publicidad o en tal para llegar contigo? Porque eres buenísimo, ¿no? Pero, pues sí, son distintas formas pero esto que hablas de la información valiosa, yo lo que tengo o yo lo que aprendí, qué padre que más personas conozcan todo esto, pero claro que me ha pasado porque esto, o que obviamos situaciones, ¿no? O información como, es que así es. No, pues así es para nosotros, pero hay personas que a lo mejor desconocen todo eso y pues desde ahí es el objetivo planteado en este podcast, el acercarlos a toda esta información que tenemos y que estos invitados, como les digo, en cada sesión va a ser un tema distinto, un invitado distinto que pues nos va a platicar desde su experiencia y formación y también nosotros con esta curiosidad de seguir aprendiendo y seguir formándonos, que esto nunca se detiene. La formación de un psicólogo y de un psicoterapeuta no tendría que parar nunca. no paramos. Y entre más vas ganando edad, vas ganando también más conocimiento, más sabiduría, más experiencia. Y que no se nos quite esto, estas ganas de aprender, porque cada psicólogo también tiene su formación y tiene su especialidad. No todos somos especialistas es que hay demasiados temas. Hay especialistas en duelo, hay especialistas en suicidio, hay especialistas en adicciones, hay muchas diferentes especialidades porque hay muchas diferentes situaciones o problemáticas que vemos en nuestro día a día. Entonces, traer a alguien que verdaderamente estudió, profundizó, conoció de diferentes temas y que nos los venga a decir de una manera
muy sencilla. Muy bajada, muy aterrizada, como tú ahorita mencionaste, nada de conceptos rimbombantes y faramayosos de, a ver, es esto y así sucede y es como ahorita hablamos de las expectativas y qué sucede en terapia, tal cual, ¿no? Pero antes de irnos, sí me gustaría vulnerarnos un poco con nuestra Ay, audiencia. ay, ay. Eh, Hablamos de límites del terapeuta. ¿Qué no atiendes? ¿O tú atiendes de todo? Pues yo no atiendo niños, o sea, yo atiendo adolescentes y adultos en consulta. Sí, los niños son otra especialidad que la verdad reconozco mucho el trabajo Sí. de los psicoterapeutas de niños. Entonces, es así, no. Ujú. Y tampoco no trabajo con parejas. Hasta el momento no tengo todavía la formación, entonces es algo con lo que pues todavía no digo que en un futuro no, pero pues en este momento todavía no. Esos son algunos de las pues de las edades que Y todavía ahí no. decides referir a otros especialistas. Sí, que es necesario referir y conocer también de otros psicólogos que sí atienden estas problemáticas. Si yo no estoy atendiendo esto, siempre tener el contacto del que sí. O sea, yo no te puedo atender, pero te paso Conozco a con, tal persona que... sí, y alguien que tú sepas que, pues, cómo trabaja y que vayas, pues sí, conociendo más a estos profesionistas para tener para hacer también una buena canalización del paciente que tienes enfrente. Entonces, eso es la parte que tú reconoces de ti misma y sabes que ahí no le entras por el momento. Sí, tú platícanos, Ok. Arturo, ¿qué no atiendes tú? Pues mira, en las limitantes creo que coincido mucho contigo con el tema de los niños. Siento que es muy aparte, incluso adolescentes, 14, 15, por el ciclo en el que están de vida, ¿no? Nada más por eso. Y la neuropsicología. O sea, este tema del el neurodiagnóstico, las pruebas. Yo sé que hay expertos que se formaron en y a canalizar. Yo sospecho de cierta limitante cognitiva de tal paciente, te mando con tal persona para que te haga las pruebas, te aplique las pruebas y dé un diagnóstico. Porque yo no soy especialista en esa parte. Entonces, como dices, es reconocer limitantes, reconocer en dónde te falta formación o te falta experiencia y dices, se lo mando a tal persona porque sé lo que implica o la responsabilidad que tengo al este paciente está viniendo y no pasa nada con, ¿sabes qué? Este otro psicólogo o esta otra psicóloga te va a atender. O en este tema de recibo al hijo y mando a la mamá. Recibo a la mamá o mando al hijo. Sí, y que va a haber temas en donde pues llega el paciente que tiene cierta temática Ujú. y que vas trabajando en el proceso, pero te das cuenta que tus herramientas son limitadas y que va a haber alguien que va a poder trabajar o profundizar mucho mejor en esa temática o que sucede algo en el proceso y dices tú, pues, ¿sabes qué? Con esto que me traías al inicio lo podía trabajar, pero ahora creo que es necesario derivarte con alguien que tiene más capacidad, que tiene más experiencia, que tiene mucha más formación en este tema en específico, Específico. que también se me hace muy válido y también normalizar esta parte de, no, pues es que ya habíamos iniciado el proceso de terapia y mi psicólogo decidió canalizarme, pero sí también desde mucha responsabilidad del psicólogo, de te paso el contacto, aviso que al psicoterapeuta que te voy a mandar este caso para que la persona sepa también. Que antes de que se me pase, ahorita mencionaste un punto que, por eso te pregunté el tiempo de duración de tu primera sesión, o sea, de proceso terapéutico, tu primer acercamiento. Los procesos largos. Realmente la terapia no tendría que ser tan larga o sí, estirada. Sin embargo, hay casos que lo ameritan. Adicciones lo amerita. Temas más complejos como el trauma a lo mejor lo amerita. Pero la realidad es que muchos procesos tendrían que ser un poquito más cortos, no tan largos. Y esto que hablas de la canalización. Oye, ya vi un paciente un mes, 2 meses, pero lo necesito canalizar. Es un tema del terapeuta, no es el paciente, porque esto ocurre mucho. Entonces lo que estoy viviendo está muy pesado, esto entonces es muy grave. No, lo que significa es que el terapeuta está limitado y se vale estar limitado y decir esto o ya no lo puedo continuar o esta persona te va a ayudar. Pero sí, ahí como dejar muy en claro que cuando hay una canalización no es el paciente, eso lo tienen que saber. Cuando hay una canalización no es el paciente, es el terapeuta
que está refiriendo, que hay límites que tiene el terapeuta y que lo tiene que canalizar. Sí, y que pues, también hay que reconocer esto de cuando canalizas a alguien, cuando dices, ¿sabes qué? Ya no puedo o ya no sé cómo hacer esto, hay alguien más que te va a poder apoyar. Creo que es de reconocerse porque a veces Claro. podemos tener esto de, no, yo Y yo puedo lo tengo que hacer y yo le con voy todos a... los Claro. casos y pues si ya empecé, ya lo que tengo que terminar y no, para eso es necesario tu proceso de terapia, tu supervisión para también mirar estos sesgos que puedes tener tú. Sí. Entonces, bueno, el primer acercamiento, esto que estamos invitando, pues esto es en una primera sesión, claro. Les compartimos un poco, Teresa y yo, de lo que nosotros hemos vivido, de lo que actualmente hacemos, nuestra formación. Les vamos a compartir también un poco, pues, nuestras redes, dónde encontrarnos, dónde te pueden encontrar, Teresa. A mí me encuentran en Instagram, en Facebook, como Cuídate desde adentro, todo junto. Qué buena marca personal. Y a mí me pueden encontrar como Alcalá SIC, igual, en todos lados. Así lo ponen, Alcalá SIC, y me encuentran. Y bueno, como les dijimos, en cada sesión, en cada episodio, va a haber un invitado, un tema distinto. Recibimos opiniones, si quieren hablar de algo, si tienen alguna duda, estamos totalmente abiertos. Si quieren comentarlo, adelante. Y que cada encuentro va a ser como una primera sesión. También con curiosidad, aprendiendo cosas nuevas, con expectativas o tal vez sin expectativas. Todas van a ser una primera sesión para nosotros y también para nuestro invitado Sí, aquí. sí, sí, sí. Y recuerden que yo soy Arturo Alcalá. Yo soy Ana Teresa Souza y nos vemos en la próxima Primera sesión.